Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá compartiendo nuestro ciclo de debates con Patricia Pintos de la Universidad de La Plata, a quien te damos la bienvenida, Patricia. Muy contenta de recibirte con este tema que nos convoca a todos los que estamos mirando siempre los temas urbanos o los temas ambientales, porque realmente atraviesa estas dos dimensiones. Y para recibirte, primero decirte muchísimas gracias por tu generosidad académica, por tu buena predisposición en estos tiempos que a todos nos atraviesan con muchísimas complicaciones, tanto personales como profesionales, y estás aquí compartiendo con nosotros este nuevo ciclo de charlas y debate de cómo pensar la geografía en el siglo XXI, que organiza la licenciatura en geografía de modalidad virtual de la Universidad de Quilmes. Simplemente voy a dar Patricia, para luego dejarte la palabra, simplemente voy a comentar a nuestros televidentes que Patricia actualmente es la vicedirectora del Centro de Investigaciones Geográficas del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Ella tiene su lugar de investigación y dirección de proyectos, como de tesistas y becarios, en la universidad y también como investigadora del CONICET. Patricia ha sido profesora y licenciada en geografía, justamente egresada de esta alta casa de estudios que todos queremos mucho, que es la Universidad Nacional de La Plata, y ha obtenido una maestría sobre la ciudad, políticas, proyectos y gestión en la Universidad de Barcelona, que también es una casa que aprecio mucho por su calidad y por su formación geográfica. Patricia, además, actualmente es profesora titular en la carrera de geografía del Departamento de Geografía de la misma universidad, pero además de dar cursos de posgrado en su campo, esa interpelación entre el ambiente, la ciudad y el extractivismo, eh, también tiene una actividad muy intensa en lo que es formación de posgrado, no solo en las maestrías que brinda esta misma universidad, sino también para otras maestrías como ofrece la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Mar del Plata, temas que abordan el paisaje, medio ambiente y ciudad, maestrías como de gestión ambiental metropolitana de la FADU, ¿no? De la Facultad de Arquitectura, o la maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano, como recién les comentaba, de la Universidad de Mar del Plata. También Patricia, con su perfil de investigadora del CONICET, ha trabajado intensamente y trabaja en comités de evaluación, en comités de asesoramiento a nivel nacional y también en redes latinoamericanas y con España, y también en otros centros de investigaciones internacionales de reconocimiento. Pero también ha sido directora de una revista, todos apelamos en algún momento por algún tipo de búsqueda en temática por la relevancia de los temas que trata, que es Geograficando, también de la universidad durante el periodo 2010-2015. Y por supuesto, ha sido autora de muchos artículos, capítulos de libros, compilaciones, de revistas del ámbito académico, del ámbito de la divulgación también. Y dentro de sus libros, que cuenta con mucho como compiladora, como coordinadora, como directora, como coautora, pero sin duda el que voy a nombrar algunos de ellos, pero sin duda el que nos va a resonar va a ser la obra que quizás ha tenido mayor resonancia en nuestros ámbitos, como la privatopía sacrílega, ¿no? Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján, que coordinó con Odorowsky. Y recientemente contamos con su nueva publicación, Geografía del Conflicto, Resistencias en Territorios en Nuestra América, a la cual me espera prontamente su lectura, dada la tenacidad de los temas que nos convoca para enfrentar justamente estas metamorfosis territoriales. Bueno, ¿qué más decir? Que ha tenido siempre una mirada crítica y una mirada reflexiva, pero sobre todo una mirada rigurosa sobre estas transformaciones territoriales que interpelan las inversiones tanto y la gestión tanto pública como privada en temas ambientales y en temas justamente urbanos.
Esto es un poco lo que hoy nos convoca con su conferencia La naturaleza como mercancía, extractivismo inmobiliario y conflicto socio-medioambientales en la disputa por lo común. Nada más ni nada menos que bienvenida, Patricia, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes por esta invitación. He sido docente en épocas fundacionales de esa universidad, así que guardo un recuerdo muy cálido de esa casa de estudios y siempre es una felicidad poder volver a ella. Gracias por la oportunidad de poder participar de este ciclo de conferencias y debates con este tema que nos convoca. Una pequeña aclaración, no soy investigadora del CONICET, soy el Centro de Investigaciones Geográficas al que pertenezco, es un centro que forma parte de un instituto CONICET, por eso es que en la designación del lugar de estudio aparece esa institución. Pero soy una investigadora, como se suele decir, de universidad. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes un rato para discutir este tema que, bueno, que ha sido objeto de preocupación en mi desempeño como investigadora de la universidad desde hace unos cuantos años ya, diría que hace unos 12, 13 años que vengo trabajando sobre este vínculo un tanto perverso entre el crecimiento de las ciudades sobre áreas de fragilidad ambiental, ¿no? Que luego ha ido tomando diversos cursos en mi trayectoria como investigadora para terminar inscribiéndolo como parte, digamos, de lo que llamamos el extractivismo inmobiliario, ¿no? Y bueno, un poco sobre esto es lo que quería conversar con ustedes hoy. Por favor, ¿podemos pasar a la primera filmina? Bueno, en esta primera imagen lo que hago es plantear tres elementos claves que me parecen son importantes en poder caracterizar el tiempo que nos toca, y en particular también en relación al devenir de esta relación conflictiva entre ambiente y sociedad en este periodo, en este ciclo conocido, caracterizado como capitaloceno. El primer elemento sobre el que quería hacer referencia es a traer a colación que las disfuncionalidades en el vínculo entre la sociedad y la naturaleza digamos, resultado de un tiempo no demasiado lejano. La sociedad a lo largo de su historia, la población, diría, a lo largo de su historia, convivió de manera relativamente armoniosa con el ambiente, entendiendo los ciclos de la naturaleza, regulando sus propias prácticas para acompasarlas a esos ciclos. Pero bueno, el proyecto de la modernidad, de alguna manera, desde un punto de vista teórico-filosófico, lo que hizo fue escindir a la sociedad de la naturaleza, poniéndola por fuera, exteriorizándola y por lo tanto subalternizándola en pos de la consecución de los propósitos que el proyecto de la modernidad en el plano económico se propuso, digamos, ¿no? Este es el primer elemento que yo quiero marcar, porque me parece importante entender que el vínculo entre la sociedad y la naturaleza no fue inarmónico a lo largo de toda la vida de los seres humanos sobre la Tierra, sino que corresponde a un periodo muy caracterizado de tiempo que podemos situar en el proyecto de la modernidad.
El segundo elemento que quiero marcar es tampoco dejar de mencionar que la crisis ecológica que estamos atravesando, que por ejemplo nos ha llevado en este momento de nuestro devenir como sociedad planetaria a una pandemia de escala global, es una clara evidencia, es un signo de la crisis civilizatoria que estamos atravesando, ¿no? Es decir, crisis ecológica como un marcador, podríamos decir, de la crisis civilizatoria que nos atraviesa como sociedad planetaria. Y en ese sentido yo menciono la pandemia porque la pandemia es un claro síntoma de cómo, bueno, nuestras sociedades en diferentes rincones de la Tierra han ido modificando de manera dramática en ese vínculo inarmonioso que mencionaba antes entre sociedad y naturaleza, ha ido modificando ambientes que son muy sensibles y que de alguna manera han afectado bueno, el lugar de existencia de determinadas animales y de ciertos virus que estos animales portaban. Con la desaparición de estos ambientes ha habido una migración de estos virus desde especies no humanas hacia especies humanas, ¿no? Por lo tanto, no podemos dejar de observar, digamos, la relación que existe entre pandemia, crisis ecológica y, en definitiva, como decimos, crisis civilizatoria. Hay un autor que escribió Planetas de ciudades miserias, quien él decía hace una década atrás, el monstruo está golpeando a nuestra puerta, para precisamente poner de relieve bueno, la significación que la destrucción de determinados ambientes estaba teniendo en la proliferación de ciertas enfermedades, y describía el SARS, la peste porcina, la peste aviar, el ébola, ¿no? Y el año pasado escribió un artículo que de alguna manera rememoraba esto que había dicho una década antes, llamándolo El monstruo ya está aquí, ¿no? Entonces, me parece que estos son elementos que son importantes de jalonar en términos de entender la magnitud de las transformaciones ambientales en relación a los impactos que estas transformaciones tienen sobre los ambientes en los que se desarrolla la vida humana, ¿no? Y el tercer elemento, bueno, la tensión entre bienes comunes y derechos de propiedad, que es un poco lo que voy a querer manifestar un poquito más adelante cuando me refiere específicamente a cómo de alguna manera el ejercicio del derecho de propiedad sobre bienes que podríamos considerar comunes para el conjunto de la sociedad tiene impactos que van mucho más allá de los ambientes que son específicamente transformados o directamente transformados, ¿no? Bueno, a partir de estos tres elementos, si podemos pasar a la próxima, Filmina, por favor, marcar muy rápidamente, porque no es el eje de la charla, pero sí poner también como términos significativos en esto de entender el porqué de estos desequilibrios socioambientales que nos afectan. Marcar que bueno, que en el capitalismo en las últimas décadas, sobre todo a partir de bueno, el agotamiento del paradigma productivo fordista y el emergente del postfordismo, ¿no? Y con esto el desmantelamiento del estado de bienestar, precisamente ese agotamiento de ese paradigma productivo por crisis devenidas en buena medida a partir de bueno,
el aumento del precio de algunos de los recursos naturales considerados indispensables para el sostenimiento de ese régimen productivo, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo ayornado a estos nuevos tiempos se apropia de algunos conceptos que emergen, sobre todo podríamos decir en los años 70, 80, 90, con mayor fortaleza, en los años de reverdecimiento de las políticas neoliberales, digo, se apropia de los conceptos de desarrollo sustentable, por ejemplo, y ordenamiento territorial, que se convierten, como dice Horacio Machado Araoz, en dispositivos semiótico-políticos claves para la nueva fase de recolonización del mundo. Hoy no hay lugar, no hay oficina pública, no hay empresa privada que se precie de realizar actividades que ligan con el ambiente, que no apelen al concepto de sustentabilidad para, digamos, barnizar de verde sus prácticas. Esto es algo que viene acompañado también de la cuestión del ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial aparece también como colaborando activamente en hacer viable, de alguna manera, los proyectos de avance de actividades extractivas en algunos de los territorios más periféricos del sur global, ¿no? En ese sentido, Arturo Escobar, un antropólogo colombiano radicado en Estados Unidos, pero muy crítico, sobre todo del paradigma del desarrollo, ¿no? que nos ha atravesado como sociedad en los últimos 70 años por lo menos, dirá que la resemantización de la economía como economía verde viene a instaurar un nuevo régimen de naturaleza capitalizada, es decir, la naturaleza se adecua a la naturaleza a las necesidades del capital y por eso la economía se reverdece, podríamos llamarle. Y esto produce también la instrumentalización del ordenamiento territorial que abre paso a regímenes territoriales de gobernanza privada. Esto lo podemos ver con claridad, sobre todo en las distintas experiencias de megaminería, cómo disputa la territorialidad privada, digamos, de los emprendimientos megamineros con el poder territorial de los estados en muchas de las provincias megamineras de la Argentina. En definitiva, se instaura la naturalización de los dispositivos del mercado y de expansión de la mercantilización de la naturaleza. Pasemos a la próxima filmina, por favor. Paralelamente, en las ciudades, acorde esto sucede con lo que podríamos llamar esos ambientes de la naturaleza, con los que identificamos más claramente la naturaleza. En los ámbitos urbanos, el neoliberalismo también reconstruye sus vínculos con digamos, con el Estado en principio y también con el territorio a partir de lo que David Harvey en Espacios del Capital define como el empresarialismo urbano. Es decir, el empresarialismo urbano de alguna manera define o establece el emergente del neoliberalismo en las ciudades. Y él caracteriza como parte de este empresarialismo urbano a tres elementos fundamentales. El primero, una alianza entre el sector público y el sector privado para atraer fuentes de financiación externa. Algunos autores como Stone habían estudiado ya en los 80 bajo el concepto de régimen urbano, cómo se construyen las alianzas de poder en el gobierno de las ciudades, ¿no? Y bueno, Harvey lo caracteriza como una alianza de tipo empresarialista, ¿no? Empresarialista porque es de diseño y de ejecución de tipo especulativo. En la gran mayoría de los casos significa que el sector público asume los riesgos
y el privado obtiene los beneficios. Esto que estoy diciendo parece una verdad de perogrullo, pero claramente queda establecido a partir de la consecución de estas formas de construcción de alianzas de poder en ámbitos urbanos entre el sector público y el sector privado. Y esto, lo más llamativo del caso es que esto tiende a naturalizarse, digamos, damos por entendido que el Estado tiene que colaborar de manera activa para que el capital pueda desarrollarse de la manera en que se espera, ¿no? Y el tercer elemento que menciona David Harvey sobre el empresarialismo, o que caracteriza el empresarialismo, es que se centra mucho más en una economía política del lugar o de los lugares y no del territorio. Lo cual tampoco nos parece ajeno en el sentido de que al empresario capitalista poco le interesa el desarrollo armónico de los territorios donde va a implantar va a hacer sus inversiones, sino que lo que le interesa es capitalizar rentas con relativa agilidad en el tiempo en los lugares donde se realizan las inversiones, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante esto de entender que, bueno, el empresarialismo urbano también, volviendo a lo que decíamos antes, se ha ido muniendo, nutriendo de estos conceptos, de estas conceptualizaciones que de alguna manera le han permitido revestirse de verde, en términos de, bueno, asegurarse en la opinión pública una mejor consideración respecto de sus prácticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las constataciones que podemos ver de este vínculo o de la construcción de estas alianzas de poder en nuestras ciudades en términos de el avance del crecimiento urbano en áreas de fragilidad ambiental? Yo he estado en los últimos tiempos tratando de analizar las condiciones de régimen urbano en la cuenca del río Luján, que ha sido un poco el ámbito natural de mis investigaciones en los últimos 13, 14 años, y he podido identificar para ese caso en particular, pero creo que de alguna manera podemos verlo en otros casos también con características parecidas, que guarda más o menos estas formas, estos aspectos, ¿no? Por un lado, un repliegue del Estado de las funciones de planificación y regulación, es decir, en esta constitución del empresarialismo urbano como modelo, el Estado se retira de una función que ha sido tradicional, sobre todo durante el largo ciclo del estado del bienestar, de la segunda posguerra, hasta la crisis del paradigma fordista. El Estado tuvo como una presencia muy fuerte en su rol de planificador, de regulador de las relaciones sociales y de regulador también de la economía, ¿no? Bueno, ahora lo que vemos en esta nueva fase empresarialista, o que podríamos llamar del urbanismo neoliberal, es un claro repliegue del Estado de las funciones de planificación y regulación. Un poco, en buena medida, también respondiendo a esta idea de que el Estado regulador es un Estado que impide que, digamos, no permite el libre despliegue de las fuerzas del mercado en el espacio, digamos, ¿no? El segundo elemento que caracteriza a este régimen urbano es la presencia de actores que son representativos del sector desarrollador y constructor. En general se trata de grandes empresas o consorcios de empresas que tienen una participación dominante en segmentos que son favorables a la especulación rentista. Es decir, que están claramente orientados o ponen todas sus energías en dirigir sus inversiones hacia segmentos
donde la inversión tiene un carácter eminentemente especulativo. El tercer elemento es la liberalización del territorio a los requerimientos del mercado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en general, ¿no? Es decir, bueno, si uno recorre la literatura nacional, pero también internacional, Theodore Peck y Brenner, por ejemplo, Neil Smith, algunos de los geógrafos más representativos de esta línea de trabajo, digamos, que tratan de ver esta cuestión de la financiarización de la ciudad, claramente dan cuenta de que, bueno, que la contraparte de esta alianza de poder, la contraparte gubernamental, de alguna manera flexibiliza todo lo que son las normas y las regulaciones a los efectos de favorecer las condiciones de fertilidad para la inversión de estos capitales. El cuarto elemento es la autonomización creciente de estos actores a la sujeción de lo público, es decir, en muchos casos, lejos de llevar adelante estas inversiones previa a la realización de todos los trámites y habilitaciones que son menester para llevar adelante estos emprendimientos, los capitales se autonomizan, llevan adelante todo lo que se relaciona con el movimiento de suelos, con la subdivisión de las parcelas, la realización de las infraestructuras y de los equipamientos, antes o durante el proceso mismo de habilitación en los órganos del Estado que tienen competencia en la aprobación de estos emprendimientos. Es decir, que de antemano saben que pueden llevar a cabo este tipo de inversiones con una casi total prescindencia de la intervención de lo público. El quinto elemento es que estas empresas desarrolladoras de las que hablábamos antes o constructoras tienen una gran capacidad de influencia sobre los agentes clave de gobierno. Es lo que conocemos habitualmente como el lobby, como la capacidad de transitar los pasillos de los organismos gubernamentales, de las oficinas públicas y de presionar sobre los actores con capacidad de decisión para que esa decisión finalmente los favorezca. Y el último elemento que marco de esta coalición de poder que se constata en estos sitios es que las implicancias de orden socioambiental sobre la población residente, en particular hablo de zona de humedales, pero también lo podríamos pensar en los faldeos serranos en Córdoba, o lo podríamos pensar en la costa bonaerense, como después veremos algunos ejemplos, son importantes, son significativos en términos de la pérdida de ecosistemas de valor estratégico, no solamente para el propietario del suelo, sino para las poblaciones que viven en sus inmediaciones. Y por lo tanto, esas implicancias socioambientales son las que en definitiva han ido, motorizando lo que podríamos llamar procesos de resistencia socioterritorial, ese giro ecoterritorial del que nos habla Maristeles Vampa en muchos de sus textos, y que ha sido de alguna forma el despertar de los pueblos, de las sociedades, de las poblaciones locales, frente a el imperio de la sinrazón que instauran estos capitales con anuencia del sector público en la gran mayoría de nuestros territorios urbanos. Y digo urbanos porque uno puede reconocer que esto también sucede en ámbitos no urbanos, pero bueno, específicamente estamos tratando de focalizar qué es lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestras grandes y medianas ciudades de nuestro país. ¿Podemos pasar a la próxima imagen, por favor? Bueno, en esta imagen hay como una suerte de síntesis que trataré de hacer muy rápidamente,
de una propuesta teórica sobre la que vengo trabajando desde hace algún tiempo, en términos de cómo conceptualizar esta mirada particular acerca del extractivismo, de un extractivismo definido como progresista por Raúl Sivecci, pero también por Eduardo Budinas, quienes lo diferencian del extractivismo clásico, porque, bueno, el extractivismo progresista precisamente ha tenido condiciones de fertilidad precisamente en periodos de gobiernos donde, bueno, los sectores gobernantes responden a un perfil claramente más progresista que los anteriores. Bueno, y por otro lado, hacemos referencia al urbanismo neoliberal, del que un poco habíamos hablado al referir al empresarialismo urbano, para dar cuenta que esta conjunción entre un ciclo de extractivismo progresista y de urbanismo neoliberal, de alguna manera ha ido plasmando condiciones para el extractivismo inmobiliario en nuestras ciudades. Y en ese sentido retomo el tercer elemento de los tres que mencionaba al principio, esta tensión que existe entre los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de propiedad en una sociedad patrimonialista como la nuestra. En otros países, vale la pena mencionar a Colombia o al propio Brasil con su propio estatuto de las ciudades, está consagrada la función social de la propiedad, donde es más importante que que los desarrollos urbanos que se impulsen respondan a un interés colectivo y no tanto a un interés de los particulares, ¿no? Bueno, en nuestro país esa figura no existe. Nuestro país tiene una mirada excesivamente patrimonialista acerca de los derechos de propiedad. Cada vez que se quiere pensar en, por ejemplo, movilizar el suelo urbano o en colocar en el mercado, impulsar que se coloque en el mercado de alquileres el parque habitacional ocioso, como hubo algún proyecto alguna vez, en una ciudad como Buenos Aires, donde casi el 25% de las viviendas están desocupadas, es decir, son viviendas de tipo especulativo. Bueno, hubo toda una movilización en contra de esas ideas, de discutir esa posibilidad, entendiendo que estaban atentando contra el derecho de propiedad. Bueno, en una sociedad que considera la propiedad de esta manera, entra en colisión con la preservación y el cuidado de bienes comunes de la naturaleza. Y digo bienes comunes y no me refiero a recursos naturales, como habitualmente la literatura los menciona. Es una mirada que desde la ecología política trata de poner el acento sobre un interés colectivo en relación a esos bienes, más allá de la propiedad, bienes comunes como los cordones dunarios en la costa bonaerense, humedales en diferentes partes del país, faldeos serranos, pero podríamos reconocer otros bienes comunes de la naturaleza que se ven impactados por el ejercicio in extremis del derecho de propiedad, sin considerar que la vulneración de esos bienes comunes puede llevar a su desaparición, y con su desaparición la pérdida de todo un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que muchos de estos bienes comunes brindan al conjunto de la sociedad. Entonces, esta es una de las cuestiones que me parece que están en el ojo del debate del extractivismo inmobiliario, esta tensión que existe entre la liberalización absoluta del suelo y, por lo tanto, la afectación de bienes comunes de la naturaleza, en atención al respeto casi irrestricto de los derechos de propiedad, y a la no consideración de la posibilidad de pensar o tener una mirada colectiva acerca del uso y apropiación de estos bienes comunes. Patricia, Sí. te interrumpo un segundito. Llamamos por los 30.
No, 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 estamos muy bien con el tiempo. Simplemente como para que tomes un vaso de agua porque nos dijiste muchísimas cosas muy importantes y el público pueda asumir y absorber y digerir, porque creo que diste como un marco de conceptualización muy potente. Si uno tuviera que interpelar a las grandes problemáticas urbanas, como puede ser el problema del agua en Sao Paulo, ni hablar de la contaminación atmosférica, ¿no? Como que parecen objetos de problemas de grandes metrópolis, ¿no? Por separado, cuando en realidad van de la mano de todos estos procesos que hacen no solo poner la vista en un humedal, sino también en el trasvase de un río, en una ocupación de una pendiente, o ya sea por urbanizaciones de grande especulación o justamente por el contrario, porque no hay ningún tipo de planificación. Entonces, digo, está bueno tu marco conceptual y para que todo el mundo pueda también detenerse sobre todos estos ejes tan importantes que nos diste, donde comunicaste con gran sencillez líneas de gran discusión teórica, pero que también lo visualicen, ¿no? En estos grandes o pequeños problemas que pueden ir desde los conflictos y grandes caos que provoca el transporte público que tenemos todas las ciudades latinoamericanas, o a la cuestión del agua, o la cuestión de porque sobra o porque falta, ¿no es así? Nos preguntamos que si fuéramos grandes castigos o bien el monstruo del cambio climático, pero en realidad lo que está en juego son todas estas visiones, ¿no? Todas estas culturas de consumo urbano que nos atraviesan en estos procesos que vos estás explicando. Bueno, simplemente quería interrumpirte brevemente para que tomes un respiro y realmente valorar y hacer un impasse en esto que tan interesante nos has compartido. Te devuelvo la palabra. Gracias, Cristina, y gracias por el comentario. Sí, absolutamente. Esto lo podemos ver, además, me interesa esto que acabas de señalar, porque siempre trato cuando converso con mis estudiantes, de enfatizar en la necesidad de no mirar la patria chica que podría ser nuestro país o nuestra propia región, si queremos circunscribirlo más aún, sino mirar lo que está pasando también en los países vecinos. ¿eh? Esto es el sino trágico, tal vez de la maldición de la abundancia de la que hablan algunos autores latinoamericanos para referirse a América Latina, ¿no? Un continente rico con personas pobres, ¿no? Un poco producto de todo esto, porque, bueno, precisamente la gran atracción que ha causado, que ha generado, digamos, a lo largo del tiempo, el disponer de bienes comunes o recursos naturales, llamémoslo así, tan diversos y tan abundantes, es parte de la explicación del conflicto, ¿no? Del problema. Quería mencionar ¿podemos hacer un clic? Para ir viendo algunas imágenes de esto que estamos describiendo. En particular, para cualquiera de estos ambientes que mencionaba antes, cordones dunarios, humedales, faldeos serranos, lo que estamos observando es el dominio de un urbanismo inmobiliario especulativo rentista, que asume que las dunas, los humedales, los faldeos serranos, donde hay bosque nativo, es suelo improductivo, y que la forma de ponerlo en valor es a través del desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Un segundo elemento es que esto produce una destrucción. Hugo Romero Aravena, un geógrafo chileno, refiere a comodificación de los paisajes, ¿no? Los paisajes se comodifican, se transforman en un commodity más, ¿no? Y por lo tanto los banaliza porque en realidad son sometidos a la producción de un urbanismo que podríamos llamar ubicuo, que uno podría encontrar en cualquier otro lugar del mundo, y por lo tanto lo que hace es generar un empobrecimiento de los lugares, una pérdida
de las identidades. Y en relación a los paisajes, la transformación tan drástica, veamos esta imagen de Nordelta, en la que se ve cómo el ecosistema de humedal está absolutamente antropizado, invadido digamos, por formas urbanas, o pseudo-urbanas, dirán algunos autores, que lo que hacen es negar estos ecosistemas. ¿Podemos hacer otro clic, por favor? Para producir este tipo de resultados, ¿no? Esto genera la privatización de ecosistemas que son valiosos. Yo digo privatización porque precisamente en esta tensión entre bienes comunes y derechos de propiedad, el ejercicio del derecho de propiedad en áreas que son patrimonialmente valiosas desde el punto de vista ambiental, pasan a estar privatizadas, ¿no? Generando una cantidad de situaciones de injusticia espacial y ambiental. Y ni que hablar del último elemento que quiero marcar, que es el avasallamiento de derechos colectivos, ¿no? ¿De quiénes? De quienes viven por fuera de estos emprendimientos y que ven cómo la pérdida del patrimonio natural los afecta en su vida cotidiana. Ya sea a través de las inundaciones, ya sea a través de la fragmentación socioespacial de esos territorios. Y esto genera una disputa de sentidos, aunque no necesariamente espacios en disputas, porque, bueno, como señala Francisco Sabatini, muchos de estos emprendimientos se dan en relativa armonía con otros usos, digamos, que se dan en las inmediaciones, por caso, barrios de urbanización popular, por ejemplo, ¿no? Hagamos un nuevo clic y con esto pasar a algunas imágenes. Con esto yo quisiera ir un poco ya cerrando, para mostrar a qué nos estamos refiriendo. Ustedes recordarán que en pandemia, en pleno auge de la pandemia el año pasado, en el momento en que se estaba instalando con mayor fuerza la cuestión del encerramiento y la imposibilidad de movilizarse hacia lugares vacacionales y demás, se hablaba muy fuertemente de la oferta de este tipo de ambientes, de estas formas urbanas que han ido avanzando sobre cordones dunarios, por ejemplo. Esto es Costa Esmeralda en Pinamar, ¿no? Y Costa Esmeralda estaba en digamos, en la cima de las menciones en los medios de comunicación que referían a opciones para vacacionar en condiciones de seguridad ambiental y sanitaria, digamos, ¿no? Pero claro, si uno mira y observa cómo esto está afectando los cordones dunarios, que además son ambientes en los que se recargan los acuíferos subterráneos, es decir, que tienen una función fundamental en enriquecer los acuíferos subterráneos, a partir de los cuales las propias ciudades de las que dependen estas urbanizaciones se abastecen en su consumo cotidiano. Bueno, podremos entender además cómo se degradan estos ambientes. Hacemos un nuevo clic, por favor. Mostramos otro ejemplo. En esta imagen en la izquierda se ve en Google Earth el predio, digamos, que ocupa esta urbanización que se llama Chacras del Mar, en Villa Gesell, y luego la herradura que se ve también en la imagen de la izquierda, pero se ve de más cerca en la imagen de la derecha, donde avanza sobre el propio espacio público de la playa, digamos, ¿no? La urbanización ya trasciende la zona de médanos y avanza sobre la propia playa, ¿no? Y cómo naturalizamos, o se empiezan a naturalizar estas formas de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Un nuevo clic, por favor. Lo mismo podemos ver en un caso en Sierra de la Ventana, una mega urbanización, una urbanización llamada Las Verbenas, desarrollada también por Eidico, la misma empresa que ha construido muchas de los grandes desarrollos inmobiliarios en la cuenca del río Luján,
que vale la pena decir también que algunas de estas empresas han hecho pie precisamente en otros destinos luego de haber construido un nicho muy potente en la cuenca del río Luján, pero además cómo avanzan estos emprendimientos sobre las costas de arroyos, las riberas de los arroyos, es decir, cómo el paisaje pasa a comodificarse y a cumplir, digamos, a internalizarse en el beneficio empresario, porque claramente en el mensaje publicitario de estas empresas lo que se vende es la proximidad con la naturaleza, con ambientes prístinos, cuando en realidad son ambientes muy transformados, y bueno, seguramente con acceso directo a cuerpos de agua naturales, como en este caso. La próxima, por favor. O esta imagen que corresponde al lago San Esteban, perdón, al barrio San Esteban, en el lago Cholila, en la provincia de Chubut, en un faldeo montañoso que balconea, podríamos decir, hacia el lago Cholila, pero cuya ribera está absolutamente privatizada por esta urbanización cerrada. Es decir, no puede accederse de manera franca al lago Cholila porque las costas de este lago están privatizadas a partir de la construcción de esta urbanización. Otro clic, mostrar un par de imágenes de noticias que salieron en el año 2017, pero que podríamos rememorar a partir de lo que pasó el año pasado con los incendios forestales en la Argentina, en el Delta y en muchas de las provincias del país, donde se quemaron varios millones de hectáreas, en muchos casos ligados al uso o a una cierta expectativa de desafectar bosque nativo para afectar esos ambientes a desarrollos inmobiliarios. Lo que llevó a la promulgación de una ley que precisamente impedía desarrollos inmobiliarios sobre áreas que hubieran estado afectadas por las quemas, ¿no? Que el año pasado la ley de incendios tuvo una vuelta de rosca, incrementando los tiempos de veda para la realización de proyectos inmobiliarios luego de un evento de quema, digamos, ¿no? Bueno, incendios forestales en las Sierras Chicas de Córdoba, también ligadas a una expectativa de desarrollos inmobiliarios. Pensemos, para que se entienda qué significa esto, que muchas áreas no pueden ser urbanizadas porque están alcanzadas por la ley de bosque nativo y, bueno, un poco la presunción que se hace es que si no existe el bosque nativo, ya no existe la limitación para llevar adelante determinadas actividades inmobiliarias, ¿no? Y este es un poco el motivo de la quema. La próxima, por favor. Me dicen si estamos en la imagen, me confirman, en la imagen de la albúfera de Mar Chiquita. Bueno, estamos... Sí, es la imagen donde Día Mundial de los Humedales. Sí, exactamente. Es esa, sí. Perfecto, gracias. Bueno, otro ejemplo de cómo el urbanismo privado avanza sobre áreas de valor patrimonial es precisamente un proyecto inmobiliario denominado Lagos del Mar, sobre la albúfera del Mar Chiquita, que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de particular? Es la única albúfera del país y una de las pocas que existen en el mundo. Albúfera es una laguna de agua dulce que tiene una comunicación directa a través de un canal con el mar, digamos, ¿no? Es un ambiente único en la Argentina que hoy está siendo amenazado precisamente por una urbanización que se construye sobre la albúfera, sobre la propia albúfera. Hagamos un clic, por favor. Este es el emprendimiento. Hoy está otro clic, por favor.
donde se muestra una caravana organizada por los vecinos de Mar Chiquita, para protestar por una ordenanza sancionada por el municipio para dar vía libre a este emprendimiento inmobiliario. Pensemos que cuando hablamos de coaliciones de poder nos referimos a esto, ¿no? Es decir, y precisamente una gestión municipal que durante la campaña del 2015 se había manifestado en contra del emprendimiento y había dicho que no lo iba a permitir, el año pasado sancionó una ordenanza de alguna manera habilitándola. Lo cual constituye claramente no solamente un bochorno a todas luces, sino, bueno, muestra a cabalidad lo que es la construcción de estas alianzas, de estas fuerzas de poder entre digamos, los actores gubernamentales y los actores del mercado. Otro clic, por favor. Donde, bueno, se muestra de alguna manera las expresiones de los habitantes de Mar Chiquita en contra de la construcción de este barrio, con carteles como fuera el capital especulativo, ¿no? Es decir, porque pensemos, de nuevo, que lo que hacen estas empresas es internalizar el valor de la naturaleza, incorporándolo en el valor de mercado de las parcelas. Además se hace con anuencia gubernamental a partir de la sanción de ordenanzas, como mencionaba recién, ordenanzas a partir de las cuales no hay una captación de plusvalía por parte del Estado, es decir, que muchas veces se regala la valorización de ese capital al propio empresario desarrollador, es decir, se transfiere esa valorización y el Estado no se la apropia. Es decir, por eso decimos que es absolutamente especulativo, porque muchas veces el suelo se compra a valores marginales y luego, por el solo hecho de producir una urbanización en un área que tiene un valor paisajístico o patrimonial, como en este caso, se produce una brutal transferencia de rentas al empresario que lleva adelante el desarrollo. Un nuevo clic, por favor. Con esta imagen termino. Esta fotografía es bueno, de las movilizaciones que se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la intención de la venta del predio de Costa Salguero en Costanera Norte, que llevó a que se inscribieran en la audiencia pública para opinar sobre la posible venta de este predio para la construcción de todo un complejo que incluía torres, centros comerciales, parques y demás, llevó a que más de 7.000 personas se anotaran para hablar en la audiencia pública. Un récord absoluto, siendo que la audiencia pública anterior, donde se discutió la implementación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había reunido a 400 personas que fueron a dar su opinión. Aquí 7.000 personas, de las cuales 98% se manifestaron en contra. Finalmente la justicia denegó la posibilidad de que pudiera transformarse la Costanera Norte en un emprendimiento inmobiliario. No hay conclusiones aquí, solo 3 elementos para dejar como reflexiones de cierre, luego de haber transitado un poco por estas ideas, que es que, en primer lugar, estas prácticas del extractivismo inmobiliario han pasado a formar parte de un régimen urbano que asume a la maquinaria realizadora del mercado como uno de los engranajes centrales de la gobernanza urbana. Es decir, muchos gobiernos entienden que pueden tener condiciones de gobernanza urbana en la medida que acepten casi acríticamente todo el flujo de inversiones que les propone el mercado inmobiliario y en las condiciones en las que se los propone. El segundo elemento es que la ocupación y destrucción de las planicies de inundación, humedales, faldeos, serranos, albúferas, tienen como correlato
todo un conjunto de conflictos ecológico-distributivos. Es decir, la ecología política precisamente trata de definir esto y de abordar y de estudiar los conflictos ecológicos distributivos, ¿no? Como resultado de convertir a estos territorios en verdaderas zonas de sacrificio. Así como se transforma en zona de sacrificio a un área de megaminería o un área depredada para la producción forestal o a un área de humedales que se va desecando y se va canalizando y se va alteando para favorecer el avance de la frontera del agronegocio. En todos estos casos hablamos de territorios que se transforman en zonas de sacrificio que son puestas al servicio, en su mayoría, del capital suntuario. Y el tercer elemento, en su evolución, todas estas formas de régimen urbano han ido incorporando actores propios del territorio que llegaron para quebrantar la linealidad entre la acción ilegítima de muchas de estas empresas y la validación automática de la gestión estatal, digamos, en el proceso que instala de alguna manera el empresarialismo urbano, ¿no? bajo lo que llamamos el urbanismo neoliberal, son condiciones de acción ilegítima de las empresas y validación automática de la gestión estatal, en muchos casos por la vía de la excepcionalidad, por la vía de los permisos automáticos, por la vía de la vista gorda, por el laissez-faire en los territorios. Con lo cual, me parece que, pero bueno, esto ha ido generando de alguna manera toda una corriente de movilizaciones en contra, digamos, de declarar a estos territorios como zonas de sacrificio, poniendo de relieve, lo veíamos recién en un caso muy concreto, que es el de la albúfera del Mar Chiquita, pero lo podemos ver en los humedales de la cuenca de Luján, lo podemos ver en la comarca andina, lo podemos ver en las sierras cordobesas, lo podemos ver en la playa pública de Corrientes, donde se quiere construir sobre la propia playa pública un shopping con anuencia del gobierno municipal de Corrientes, lo podemos ver en amarras de Gualeguaychú, en Gualeguaychú, Entre Ríos, lo podemos ver en infinidad de casos que encontramos mecanismos que podríamos llamar repetitivos de acción ilegítima de las empresas y validación automática de la gestión estatal. Afortunadamente existe todo un conjunto de sectores que a partir de este giro ecoterritorial han ido asumiendo una defensa activa del territorio, logrando muchas cosas, como en el caso de Amarras, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y dándole visibilidad pública a estos conflictos para que esa linealidad definitivamente pueda romperse. Bueno, llego hasta acá y en todo caso, a partir de las preguntas podemos seguir ampliando alguna otra cosa. Gracias. Sí, bueno, gracias Patricia. Lo que aprovecho entonces es, aprovechemos nuestro espacio de chat del canal por si quieren hacer alguna pregunta a Patricia, que ha sido muy clara, pero que puede disparar algún tipo de interpelación para cada una de nuestras realidades, donde justamente lo que está marcando es, uno los va viendo en estos procesos más lentamente, pero consecuentemente van increyendo en la intensidad, ¿no?, de estas lógicas público-privado desde la década de los 70, ¿no? O sea, así se inician los countries, digamos, sobre tierras no reguladas, sobre donde supuestamente había una excepción de lo rural. Y lo que está acá planteando Patricia es un nivel de intensidad sobre estas lógicas, ¿no?, que parece no tener fin. Pero aquí sí surge, cosa que no surgía en la década de los 80, en los 90. Acá me está diciendo Malina Masitele Mastriquio, excelente Patricia, muchas gracias. Mónica Patricia Ramírez López, de Colombia también, dice: en Colombia el neoliberalismo urbano va acompañado con la patrimonialización de los centros históricos, o también de la misma Bogotá, ¿no? Todo lo que implica la zona de provisión de agua y cómo se está interviniendo, ¿no? Ya que me puso
en tema. María Alejandra Pastor, bueno, sin duda estas charlas contribuyen a la información necesaria para que nos desprendamos, para que nos despertemos como sociedad. La información nos compromete. Y en ese compromiso las comunidades los defendemos todos, dice, ¿no? También, bueno, Gisela Soto, gracias por la exposición, estudiante, ¿no? Tatiana también, muy interesante toda la exposición, sobre todo, ¿crees que el extractivismo urbano puede ser una categoría para explicar las desigualdades que viven los habitantes, por ejemplo, en las márgenes de la cuenca del Matanza-Riachuelo? Bueno, conozco luchas de los vecinos de Mar Chiquita, dice Gisela Soto, en fin, y bueno, y muchos agradecimientos. También está presente colegas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes, bueno, como Malena, como Mónica Farías, estudiantes de geografía. Matías Pérez nos dice, excelente charla. Aquí en Termas de Riondo, los desarrollos urbanos son de orden completamente desordenados. Bueno, y la lista continúa. También Germán Esteban plantea que los organismos de control, como la OPDS, tienen un rol que parece inexistente, ¿no? Y excelente exposición, Patricia. Bueno, todos los comentarios, Mónica Faría también te saluda, así dice que ha sido un gusto escucharte, y todos los comentarios son realmente muy positivos, más bien son reflexiones o ejemplos, no vemos acá alguna preguntita, ¿no? Pero creo que en realidad lo que acá estamos viendo son, dirían los historiadores, continuidades, ¿no? Lo que uno está viendo a lo largo de todo este proceso de la privatización de la ciudad, sobre todo, del corrimiento del rol público en lo que es materia de hábitat y romper con las lógicas solidarias de contrato social en la ciudad que conocimos, y apostar al transporte público, la fragmentación absoluta, digamos, ¿no? Entonces, y esto prende, pero lo interesante es que la sociedad civil y los diferentes sectores no, justamente hace poco estaba mirando un movimiento de vecinos de Hudson, ¿no? Que justamente el lema era somos apolíticos. Claro, faltaba la palabra, claro, faltaba la palabra somos apolíticos partidarios, porque justamente lo que están ejerciendo es una política territorial, ¿no? Haciéndose la propia. Y creo que los movimientos sociales, como también marcó un antecedente, un antes y después, como fue el Colony Park, ¿sí? Y por más que hemos tenido también otros sabores amargos que están instalados ya en la cuenca baja del Luján, y van avanzando en diferentes frentes, ¿no? Porque yo siempre digo que el mercado son geógrafos, tiene una estrategia absolutamente territorial. Estudian realmente por dónde podemos avanzar, dónde están las vulnerabilidades, dónde están los atractivos, dónde están los potenciales. Es un análisis, cuál es el mercado, el mercado es un análisis territorial. Por eso adoro a Harvey y como geógrafo que mira justamente estos procesos de globalización del capital. Pero también comentan algunos docentes que también abordan estos temas en derecho ambiental, y bueno, y también hay reflexiones sobre justamente el Estado alienado, el sector empresarial, pero que justamente lo que estás mostrando, Patricia, y lo que yo estoy comentando, que más allá del lugar político o proyecto político, no estamos a las alturas nunca de los proyectos y los avances del mercado. Ese es el punto. Y cada vez creo que la distancia es más grande. Antes, bajo un discurso totalmente de Disney, ¿no? Ahora la sociedad civil se supersensibiliza con las necesidades realmente de perder sus propios espacios, ¿no? Sus propios accesos al río, el propio acceso a la sierra. Y además, por ejemplo, por tomar un evento cercano que fue el 2015, ¿no? El de Sierras Chicas en Córdoba, que mucho de eso se explicó, más allá de tener un evento natural extraordinario dentro de la variabilidad climática, lo que querramos ver, también iba acompañado de fuertes intervenciones urbanas y de deforestación. Y así podríamos seguir la lista. Creo que tu mirada actual es justamente de poner el énfasis en lo común, y ya no en lo público, no solo en lo público. No solo en lo público, claro.
sino en lo común, en eso que requiere la ciudad para su propia subsistencia como sociedad, ¿no es así? Bueno, y acá hay muchísimos comentarios que no quiero ser imprudente. Bueno, Tatiana, Jonathan, Gisela, Gabriela, todos están haciendo comentarios muy, muy positivos y también preocupados por la temática. Pero bueno, la sociedad civil llegó para instalarse en estos lugares y es donde, como recién comentaba una colega de Mar Chiquita, que parece que la Búlfera ya es reserva natural en Mar Chiquita, con lo cual eso también pone en alerta algunas situaciones. Sí. Pero creo que, bueno, vos estás poniendo la pregunta yo sí voy a hacer una pregunta. Creo que vos lo que estás poniendo es una contemporaneidad en este capital, ¿no? Y yo lo pondría también en el caso de América Latina, todo el tema, digamos, ¿de dónde sale tanta guita? Perdón que yo siempre me voy a lo llano, ¿no? ¿De dónde sale tanta guita? Porque podemos generar renta, pero evidentemente acá hay otros circuitos, ¿no? Como he olvidado un colega que aprecio mucho, que justamente estuvo en la escena anterior, que hablaba del barroco, ¿no? Para Guadalajara, de los diferentes modelos arquitectónicos, y hablaba del narco barroco, ¿no? Es decir, que nos estamos pareciendo cada vez más a este tipo de búsqueda de lugares de inversión, porque yo puedo entender la financiarización urbana. Ricardo Méndez acaba de sacar la nueva actualización sobre el tema de alquileres, cómo afecta también todos esos aspectos sociales, y la gente está sensibilizada, ya sea porque le importa la reserva o porque le importa saber cómo va a poder pagar un alquiler dentro de 2 años, ¿no? Porque la realidad es esa. Entonces, ¿Vos cómo ves esto? ¿Lo palpás dentro de lo público y lo privado y lo narco, o no lo palpás? Porque, digamos, en otros lugares en Brasil es sumamente evidente, o en México, ¿no? A veces esas burbujas inmobiliarias que detrás hay mucho movimiento de capital internacional, pero también de otro tipo. Digamos, a mí lo que me sorprende yo puedo entender la Buenos Aires de comienzo del siglo XX, donde la renta era inmobiliaria. De parte de las inversiones de la ciudad de Buenos Aires, básicamente se centra en la renta inmobiliaria detrás de un proyecto Art Deco, de grandes, digamos, casonas, todo lo que querramos, pero fundamentalmente eso. Y después tenían las pensiones de la Boca, pero era ese mismo movimiento. Ahora, el volumen de esto es lo que sorprende. O sea, la pregunta es, ¿vos ves este tipo de composición de capital, o simplemente lo que estás detectando es justamente estas competencias que tienen como para detectar justamente los atractivos y a la vez los espacios como no mercantilizados, digamos, ¿no? A ver, porque hace 30 años atrás pensar en un valle inundable, que hoy llamamos humedal, ¿no? O que tenga otra conformación ecológica, de transición, etcétera, de diferentes ecosistemas, era absolutamente marginario. Era el margen de cualquier inversión inmobiliaria. Era lo que estaba por fuera. Lo que pone valor es la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves a esto que te estoy Yo comentando? digamos, en la composición del capital no tengo idea de cómo funciona el sector narco, eso no lo puedo decir. Siempre está como el ruido de que algo de eso se va trasvasando, digamos, ¿no? En realidad yo creo que, como bien lo plantea en el nuevo imperialismo David Harvey, cuando precisamente plantea el concepto de acumulación por disposición, y él da cuenta de cómo gran parte del excedente del capitalismo de esta época se va transfiriendo hacia determinadas áreas que aparecen como sensibles en esta nueva época. Una de ellas es la construcción. Es la construcción. Y bueno, todo el proceso de financiarización del que ha estudiado tanto David Madsen, ¿no? Financiarización de las ciudades, ¿no? En el cual los bancos transfieren gran parte de sus beneficios a la construcción de las ciudades. Es decir, si vos decís, ¿de dónde salen los capitales? Gran parte de los capitales salen de los bancos. Esta es una realidad a nivel internacional y también a nivel local. Existe una constatación de que los bancos son los grandes actores financieros, digamos, que transfieren gran parte de sus excedentes hacia el sector de la construcción, ¿no?
Pero bueno, pero en esto de que se mencionaba acerca de, bueno, de cómo el Estado ha ido dejando un poco de lado su rol de reasignador y de planificador y demás, me trajo a la memoria un poco lo que ha sido el derrotero de la aplicación de la ley 11459 de acceso justo al hábitat, digamos, ¿no? Es decir, si uno tuviera que pensar en una ley que de alguna manera está planteando una democratización en el acceso al suelo, ¿qué ha pasado con una ley que desde el punto de vista de sus propósitos es tan interesante? ¿Por qué ha sido tan poco exitosa? Porque precisamente los actores que tienen que implementarla en la provincia de Buenos Aires son los propios municipios. Y los municipios están mucho más proclives a constituirse en garantes para la realización del beneficio de las empresas que en pensar cómo capturar de esos proyectos inmobiliarios parte del excedente para transferirlo o redistribuirlo hacia los sectores que menos tienen. Alguien me preguntaba ahí si podemos pensar el extractivismo en términos también de lo que está pasando en la cuenca del Matanzas-Riachuelo. Bueno, el Estado bien podría tener una política como la que existe en Colombia de captación de plusvalías, es decir, y no transferir a título gratuito las rentas del suelo cuando hace un cambio normativo. Yo siempre cuento que en el caso de Puertos del Lago, en Escobar, o Nordelta 2, como se lo conoce, del empresario Eduardo Costantini, en 2007 compra 7 millones de dólares, 1.400 hectáreas de suelo, de humedales, precisamente, en un área que el municipio no había determinado que pudiera ser, pudiera tener vocación para el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero como yo contaba también, al caracterizar un poco el modelo de régimen urbano de la cuenca, en un momento determinado, esa capacidad de lobby de estas grandes empresas hace que en 2010 el municipio de Escobar sancione una ordenanza que modifica el uso del suelo en la zona de humedales, precisamente, y le reasigna el uso a residencial extraurbano, lo cual habilita a que las 1.400 hectáreas que había comprado 3 años antes Constantini ahora puedan ser aplicadas a este desarrollo inmobiliario, que es precisamente Nordelta 2. En ese proceso de transferencia de esa constructibilidad, de esa capacidad de ocupación, el municipio no capturó absolutamente nada. Fue una transferencia lisa y llana de plusvalía desde el propio Estado que sanciona la norma al sector privado, digamos, ¿no? Al actor que era el que tenía la intención de llevar adelante ese desarrollo inmobiliario. Y lo menciono en términos de cómo pensar en la justicia espacial, en la justicia urbana, términos que aparecen, que Susan Feinstein ha desarrollado también, a partir de lo que podría ser, bueno, la redistribución de las plusvalías capturadas por la mayor constructibilidad en ese suelo. Bueno, no, el municipio no captura nada, transfiere toda esa renta al particular, y los sectores que debieran ser los destinatarios principales digamos, de los beneficios obtenidos por la subdivisión del suelo no reciben nada. Pero este es un poco el esquema. Y precisamente si se aplicara la ley de acceso justo al hábitat, que es un instrumento muy valioso para poder redistribuir este suelo, que es algo tan caro a las familias y tan necesario a las familias con el nivel de necesidad de acceso al suelo que existe para vastísimos sectores de nuestra población, estaríamos produciendo condiciones de mayor justicia ambiental y justicia urbana que la que tenemos actualmente. Sí, Patri, vamos con la última pregunta de una colega. Sí. Dice, Patricia, ¿qué posibilidades hay, si ves alguna, de aunar las protestas y movilizaciones, como las de Colfa Salguero, con otros procesos extractivistas en las ciudades que quizás son menos visibles
pero de todos modos igualmente violentos, ¿no? Si bien lo de Costa Salguero era una dimensión tal que era difícil que no generara resistencias, es cierto que hace unos años quizás no se hubiera dado. ¿Ves cambios con relación a cómo la sociedad va entendiendo el derecho a lo público? Sí, claro, claro que lo veo, claro. Sí, sí, yo creo que hay un antes y un después con las protestas de Gualeguaychú, que tal vez no tuvieron el éxito que todos hubiéramos querido en términos de poder modificar la decisión de localizar las pasteras sobre el río Uruguay. Pero tuvo el valor, y siempre se los digo a las personas que llevaron adelante esas movilizaciones, que luego tuvieron un rol muy importante en la pelea contra Marras de Gualeguaychú, siempre les digo que es absolutamente fundacional que estos procesos se construyen en el tiempo, no son obra de la magia. Pensemos que antes no existían estos procesos de resistencia con el nivel, digamos, de organización que presentan en la actualidad, y son procesos que se van ensanchando y que van encontrando eco en otros espacios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual y cortito, que es toda la tarea que se hizo el año pasado para pedir por la sanción de la ley de humedales en Argentina. Empezó como un proyecto en que se fueron articulando diferentes colectivos representativos digamos, de espacios que clamaban por sus humedales en distintas partes del país, pero que fueron convergiendo hasta la necesidad de construir una red que terminó llamando la Red Nacional de Humedales. La Red Nacional de Humedales hoy es el espacio que articula un poco toda esa fuerza social organizada en pos de un reclamo que ya tiende a ser colectivo y tener una proyección en otras escalas. El giro ecoterritorial del que hablábamos antes empieza a ensancharse y tener posibilidades de articulación a lo largo y a lo ancho del país. Lo que pasa que la forma en la que se visibiliza es a partir de casos concretos, ¿no? De problemáticas concretas, tal vez más sectoriales, humedales, el litio, la demanda por el agua en Chubut, digamos, son temas que pasan a ser más sectoriales, pero bueno, que tienen la posibilidad. Bueno, tenemos el caso precisamente de Chubut, que pudieron torcer una decisión gubernamental de querer localizar actividades de megaminería en la estepa, en la meseta de Chubut, digamos, ¿no? Entonces, hay ahí una construcción de actores colectivos muy potentes que van ganando preeminencia, visibilidad, y además que tienen la posibilidad de generar contagio en otras organizaciones que están clamando por otros conflictos. Bueno, Patricia, con eso tenemos que lamentablemente hacer un cierre, pero creo que nos puede estar tranquilamente convocando otros momentos para seguir discutiendo, ¿no? Y yo quiero simplemente cerrar con esto, como en los 80, ¿no? Hablábamos de los enclaves, ¿no? Como esas políticas de circuitos económicos donde justamente no generaban ningún tipo de desarrollo local dentro de las teorías históricas de desarrollo endógeno. Y creo que el extractivismo es una versión realmente ajustada a este tipo de renta tan líquida, ¿no? Y tan rápida que justamente estás desarrollando con tanta claridad. Y también coincido con vos, creo que lo más importante acá es que hay una mayor información, una mayor sensibilización, y los movimientos civiles y sociales y organizaciones tienen un papel fundamental en esta historia contemporánea de valorización y de atención a lo que es común, más allá de lo público. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer para todos. Los comentarios son todos muy buenos. Te agradecen tu
tu trabajo, tu exposición, son todas palabras realmente de alegría y de reflexión, ¿no? Así que simplemente muchísimas gracias. Bueno, gracias Cristina, muchas gracias nuevamente por esta invitación, por esta oportunidad y déjame también saludar a quienes participaron de esta charla con sus comentarios y con sus reflexiones que, bueno, han enriquecido también este momento. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces los invitamos para el próximo encuentro de este ciclo que va a ser en el mes de agosto y le iremos informando cuál va a ser nuestro nuevo eje de debate y desde ya todavía me resuenan las palabras de Patricia y me resulta difícil el cierre. Me gustaría seguir discutiendo, pero bueno, damos cerrado este evento y muchísimas gracias a todos por su presencia y esperemos verlos pronto en otra actividad. Gracias a todos.